Hace una década del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, un 28 de junio de 2009. Desde ese momento Honduras vive en una tensión permanente y las últimas noticias que nos llegan de Tegucigalpa son estremecedoras. Hablan de una capital sin combustible, de numerosas carreteras cortadas por las protestas, de muchos disparos y de muertos. Pedro Brieger, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches para ustedes, Juan Carlos. Es tal cual lo estás describiendo, un país que parece relegado por los grandes medios de comunicación, porque la gente que se va de Honduras a Estados Unidos no hace declaraciones políticas, entonces no son tomados en cuenta como la gente que se va de Venezuela. Claro. Oye, ¿las protestas son políticas o es una situación social de deterioro que ha llevado a la gente a salir a la calle? Mira, yo creo que hay una combinación de factores, porque esta semana se cumplen 10 años del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, que era el presidente, y se vive una crisis institucional con un presidente, el actual Juan Orlando Hernández, que consigue la reelección modificando la Constitución en medios de protestas, criticando esta reforma constitucional. Por otra parte, denuncias de fraude, incluso representantes de la Unión Europea en las últimas elecciones en Honduras que dijeron que hubo fraude, y una profunda crisis social en un país de cerca de 9 millones de habitantes, con altísimos niveles de pobreza, y según datos que uno puede ver en los medios de comunicación en Honduras, la mayoría de los municipios ni siquiera tienen agua potable. Ya, y al presidente Juan Orlando Hernández, al que acusan de dictador, parece que los únicos apoyos que tiene son del ejército y de los Estados Unidos. Sí, eso es real. Se vio obligado a sacar el ejército la semana pasada, tomando en cuenta que hubo protestas en muchísimas carreteras, cortes de carretera, quemas de restaurantes, y la policía, que un sector se amotinó, que no estaba dispuesta a reprimir a la población, entonces sacó al ejército a las calles, y además con protestas muy importantes de la gente que trabaja en el sector de la salud y la educación, para evitar una privatización de esos sectores, según lo que dictamina por lo general el Fondo Monetario Internacional. Claro. ¿Y la responsabilidad de Estados Unidos en esta crisis, cómo se puede evaluar? Y en primer lugar, si tomamos en cuenta lo que pasó hace 10 años, que todavía era Barack Obama presidente, que si bien condenó el golpe, no lo denominó golpe de Estado en el sentido militar del término, porque en Estados Unidos, según la legislación, si se habla de un golpe de Estado al estilo tradicional, le tienen que cortar toda ayuda, y entonces hablaban de un golpe en el amplio sentido de la palabra, y le siguieron suministrando ayuda. Está claro que Estados Unidos no quería el gobierno progresista de Manuel Zelaya, que era parte de esta corriente progresista en la región. Yo recuerdo, Pedro, vivamente cómo el detonante del golpe contra Manuel Zelaya fue la subida del salario mínimo, fue un elemento esencial, y luego recuerdo cómo dispararon contra su casa, allí estaban las huellas de las balas, y recuerdo que sale del país desde la base militar en Tegucigalpa, es decir, que son los militares norteamericanos los que le montan en el avión para sacarlo fuera del país, o sea que Estados Unidos obviamente que estaba implicado en el golpe. Hubo una combinación de lo militar y algo novedoso que ahora vimos también en el caso de Brasil y en el caso de Paraguay. Cuando derrocan a Manuel Zelaya hace 10 años, primero dicen que él renuncia, como sucedió con Hugo Chávez en el año 2002, claro, que dicen que había mandado una carta de renuncia que era falsa. En el caso de Zelaya también lo hacen, pero el Congreso lo destituye, y entonces quien continúa en el poder es la sucesión institucional y asume el presidente del Congreso. No cierran el Parlamento, no disuelven los partidos políticos, no disuelven los sindicatos, y lo mismo pasó en Paraguay y en Brasil. Se respeta una institucionalidad para hacer creer que en realidad quien viola la Constitución es Manuel Zelaya, es Fernando Lugo, es Dilma Rousseff. Es una nueva modalidad que se inaugura hace 10 años en América Latina, justamente con Manuel Zelaya. Pedro, Honduras tiene por una parte una importancia geopolítica muy relevante, y por otro lado hay un éxodo brutal cuyo destino son los Estados Unidos, ¿no?
Sin lugar a dudas, los altos niveles de pobreza han llevado a migraciones masivas, y además hay que tomar en cuenta que en su momento la gran base militar de Estados Unidos en Centroamérica para luchar en contra de los sandinistas en Nicaragua y contra las guerrillas en El Salvador estaba justamente en Honduras, con un diplomático muy conocido que vive todavía, que se llama John Negroponte, claro, que era la persona central en su momento en lo que era una gran base militar en Honduras. Ya. Oye, ¿puede desembocar todo este conflicto en una lucha armada en las calles de Honduras? Yo creo que hay mucho temor al respecto, porque hay mucho descontento y altísimos niveles de pobreza. Hay que recordar esto, lo de los altos niveles de pobreza, de cerca del 70% viviendo en condiciones de pobreza, porque hay mucha furia acumulada. Es difícil saber qué es lo que va a pasar, hay que ver cómo interviene el ejército. El jueves pasado hubo 3 muertos a raíz de la represión en las calles, y yo creo mucho, Juan Carlos, que depende también de que esto se conozca a nivel internacional, claro, porque si el tema sigue oculto, si nadie habla de lo que pasa en Honduras, tampoco va a haber presiones para aislar al gobierno de Juan Orlando Hernández. Lo de siempre, ¿no? Sí, he visto unas escenas terribles de militares disparando contra gente armada, donde por lo menos abatían a una de las personas. Si estas cosas fueran en Venezuela, otro gallo, claro, cantaría, ¿no? O esas imágenes terribles que hemos visto, ¿no? De esa mujer asesinada en Colombia con su hijo, ¿no? Destrozado. Los altísimos niveles de represión en Colombia, de asesinatos de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, a veces cuesta creer que eso no sea un escándalo internacional y que todavía se tome a Colombia como un gran modelo de lucha en contra del narcotráfico, cuando ha fracasado en todas las ocasiones. Claro, pero como es uno de los, como decían, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, y eso valía con Uribe y vale ahora con Duque, ¿no? Y por tanto Estados Unidos lo apoya y desgraciadamente la Unión Europea los apoya, ya digo, aunque estén ejecutando a gente delante de sus propios hijos. Pedro, antes de que te marches, danos alguna buena noticia, que no nos quedemos con este mal sabor de boca. Y creo que la gran noticia fue la marcha del orgullo gay ayer en Brasil. Según los medios de comunicación de Brasil, hubo más de 3 millones de personas en las calles, en un país conocido por sus diversidades sexuales, por su alegría, por el amor que cunde por todos lados, que le sale por los poros a la población brasileña, y que hoy tiene un presidente homofóbico, machista, racista, discriminador. Así que esta marcha del orgullo gay creo que tuvo un significado político muy fuerte, y además resaltaría la alegría, porque ya que querías la nota positiva, una de las características de las marchas de orgullo gay en todo el mundo es la alegría. La gente sale a festejar, a abrazarse, a amar a las otras personas. Y lo increíble es que se reprima el amor, ¿no? Que se ponga tanta energía en la guerra y se siga reprimiendo el amor. Somos mayoría, somos alegría. Pedro Vireguer de Nodal.am. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Un abrazo. No, hasta la semana que viene ya no. ¿Por qué no? Porque se termina la temporada. Pero nosotros seguimos trabajando, ¿eh? Nosotros no descansamos, no somos como la gente en Europa. Seguiremos trabajando duramente, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande. Hasta luego. Tú, Lolo, entre las múltiples compuertas que abren a caminos inéditos, escoge esa que seguramente más me duele. Yo no voy a hablar de personas, yo voy a hablar de España. A mí me importa más España que las personas.